presente video vamos a desarrollar el ejercicio 459 de mecánica de materiales de Hibbeler. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es leer atentamente el ejercicio, entender qué datos tenemos y qué nos están solicitando. El ejercicio dice así: se supone que la viga horizontal es rígida, entonces esto es importante porque nos dice que no se va a deformar, y soporta la carga distribuida que se muestra en la figura, distribuida triangular. Determine el ángulo de inclinación de la viga después de que se aplica la carga. Cada soporte se compone de un poste de madera con un diámetro de 120 milímetros y una longitud original sin carga de 1.4 metros. Considere el módulo de electricidad igual a 12 gigapascales. Con los datos que tenemos vamos a empezar a arreglar nuestro sistema. Esta carga que tenemos aquí distribuida triangular, entonces para nuestros cálculos vamos a necesitar ubicarla con una carga concentrada que va a estar a 1/3 de esta parte, pero como esto es 3, entonces está a 1 metro, está exactamente en el punto B. Ahora, ¿qué valor tiene esa carga concentrada que vamos a utilizar para el análisis? Pues el área de ese triángulo, y el área de ese triángulo sería 18 por 3 sobre 2, que nos va a dar 27 kilonewton. Perfecto. Ahora, tenemos lo siguiente, es plantear cómo va a ocurrir la deformación en este elemento. Como este no se va a deformar, entonces tiene que mantenerse derecho. Ahora, como la carga está concentrada hacia el lado C, entonces el lado A se va a deformar menos y el lado C se va a deformar más. Entonces esto va a quedar algo así. Ahora, en esos elementos se nos va a generar una fuerza en reacción a esa deformación que está ocurriendo. Y como se están deformando hacia abajo, la reacción se genera hacia arriba. Entonces por acá nos aparece FA, por acá nos aparece FB, por acá nos aparece FC. Listo. Ya tenemos ahí todas las fuerzas que están actuando en nuestro sistema. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es obtener datos útiles que vamos a necesitar más adelante. Nos dicen que el diámetro es 120 milímetros, pero para nuestro caso necesitamos es el área. El área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces, si el diámetro es 120, el radio es eso dividido 2, o sea, 60 milímetros. El área entonces nos va a ser igual a pi por 60 al cuadrado. Esto nos da un valor de 11.309.7 milímetros cuadrados. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es emplear nuestras ecuaciones de equilibrio. La primera sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pero no tenemos ninguna fuerza en X, entonces esta no la vamos a emplear. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos FA positivo más FB más FC menos 27, esto es igual a 0. Y por acá nos va a aparecer nuestra primera ecuación para poder solucionar nuestro sistema. Ahora, la siguiente que tenemos es sumatoria de momentos. Tenemos que escoger un punto con respecto al cual generar los momentos. Podemos hacerlo bien sea en A, B o C. Pero fíjense lo que ocurre en B. Si hacemos sumatoria de momentos en B, la carga externa de 27 kilonewtons no nos va a generar momento. Entonces nos quitamos ahí, nos ahorramos un cálculo. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces tendríamos que FC nos genera un momento positivo, entonces sería FC que multiplica por 1 y FA nos genera un momento negativo, entonces está multiplicada por 2, entonces menos 2 FA, esto es igual a 0, y por acá nos acaba de aparecer nuestra segunda expresión. Ahora, para nuestra tercera expresión, entonces tenemos que generar una compatibilidad de formaciones, ya que tenemos en este momento 1, 2 y 3 incógnitas y solo tenemos 2 ecuaciones. Vamos a generar compatibilidad de formaciones.
Listo, ahora yo dibujé una linecita verde. ¿Para qué la dibujé? Yo aquí sé que esta es la deformación en A. Pero entonces con esta linecita, si se fijan, lo que estoy garantizando es que se me forma un triángulo y puedo hacer semejanza de triángulos. Ahora, toda esta zona acá es la deformación. Esta que estoy mostrando acá es la deformación en B y esta es la deformación en C. Si se fijan, la partecita que me queda ahí después de que corte el triángulo, entonces aquí me va a quedar es que la deformación en B menos la deformación en A, y aquí igualmente me va a quedar que la deformación en C menos la deformación en A. Perfecto. Entonces vamos a plantear una semejanza de triángulo a partir de esto. Podemos decir que la deformación en B menos la deformación en A sobre 2 es igual a la deformación en C menos la deformación en A sobre 3. Podemos despejar esta expresión, entonces pasamos los denominadores a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda que 3 de formación en B menos 3 de formación en A es igual a 2 de formación en C menos 2 de formación en A. ¿Correcto? Entonces aquí me queda 3 de formación en B es igual, esta que está restando pasa a sumar, entonces tenemos 3 menos 2, me queda 1, entonces deformación en C más deformación en A. Ahora este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, me queda que deformación en B es 2 tercios de deformación en C más 1 tercio de deformación en A. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es encontrar qué equivale deformación en A, en B y en C. Y esos dependen de la deformación que sufren estos elementos, y estos están sometidos a una deformación por carga axial. Entonces, tomando la expresión de deformación por carga axial, ¿cómo nos va a quedar? Deformación en A es igual a FA por L. Lo voy a dejar dejado expresado porque es la misma longitud para los tres elementos, sobre EA, porque también el área y el módulo de elasticidad es igual para los tres. Deformación en B es igual a FB por L sobre EA, y deformación en C es igual a FC por L sobre EA. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar estos valores en la expresión que habíamos hallado anteriormente. Entonces nos quedaría que deformación en B. Entonces, ¿qué es deformación en B? FB L sobre EA es igual a 2 tercios de deformación en C, pero ¿cuál es la deformación en C? Es FCL sobre EA y más 1 tercio la deformación en A, que es FAL sobre EA. Y como podemos ver acá, en toda la ecuación tenemos L sobre EA, por lo que yo puedo eliminarla y poder reescribir mi expresión de la siguiente manera. FB es igual a 2 tercios de FC más 1 tercio de FA. Y acabo de conseguir una tercera expresión para solucionar mis incógnitas. Y con esta que tengo acá, puedo venirme acá a nuestra segunda expresión, de donde podemos saber que FC es igual a 2FA. Si lo ven, y puedo reemplazar en mi tercera ecuación. Entonces me queda que FB es igual a 2 tercios de FC, pero FC es ¿cuánto? 2FA. Y aquí me queda más 1 tercio de FA. Finalmente, entonces FB me queda que es 2 por 2, 4, entonces me queda 4 tercios más 1 tercio, 5 tercios de FA. ¿Listo? Por aquí tengo esto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto en nuestra primera expresión. ¿Cuál era nuestra primera expresión? Es FA más FB más FC menos 27. Entonces vamos a reemplazar cada uno de esos valores. Entonces, FA más FB, pero FB ¿qué es? Es esto que tenemos aquí, 5 tercios de FA, más FC, pero ¿qué es FC? 2 veces FA, menos 27 es igual a 0, entonces ya podemos saber el valor de FA. Entonces tenemos 2 más 1, 3,
me quedarían 9 tercios más 5 tercios, 14 tercios de FA es igual a 27. Entonces FA es igual a 27 por 3 sobre 14. Entonces FA tiene un valor de 5.785. Listo, y como ya sabemos FA, podemos devolvernos acá y saber el valor de FB, que es 5 tercios de FA. FB entonces es 5 tercios por 5.785. Entonces FB vale 9.64. Estos son kilonewton y estos son kilonewton. Pues podemos también venirnos por acá y es también saber FC. FC es igual 2FA 2 por 5.785. FC vale entonces 11.57. Y de momento encontramos los valores de las fuerzas que se generan en cada uno de los elementos. Ya solo nos faltaría encontrar el ángulo que se forma acá. Pero para encontrar ese ángulo es muy sencillo porque yo puedo encontrar este valor de acá, que es el cateto opuesto de acá de ese triángulo. Este es el cateto adyacente, que ya lo conocemos, que es 3. Entonces podremos obtener ese ángulo. Entonces vamos a obtener la deformación en A y la deformación en C. Procedemos entonces. Deformación en A es FA, que es 5.785, pero tenemos que tener cuidado con lo siguiente, las unidades. Entonces vamos a manejar megapascales, que son newton sobre milímetro cuadrado. Entonces vamos a dejar todo en milímetros, en newton. Entonces estos son kilonewton, lo que serían 5.785 newton por 1.4 metros, pero en milímetros serían 1.400, sobre 12 gigapascales, pero lo pasamos a megapascales, multiplicamos por 1000 y multiplicamos por el área, que es 11.309.7 milímetros cuadrados. Esto nos da 0.06 milímetros. Ahora, la deformación en C es igual a FC, que es 11.57, o sea 11.570 newton, por la longitud, que es la misma, 1400, sobre 12.000 por 11.309.7. Entonces esto nos va a dar 0.12. Entonces nos devolvemos a nuestro triángulo y como es esta parte del triángulo vale deformación en C, que es 0.12 menos 0.06, que es la deformación en A, ese pedacito nos vale 0.06. Entonces ya podemos encontrar el ángulo y lo encontramos pues con la tangente. ¿Por qué? Sabemos que tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para nosotros el cateto opuesto es 0.06 y este es 3. Entonces decimos que θ es igual al arco tangente de 0.06 sobre 3, lo cual nos da que θ es igual a 1.145 grados. Y con esto tenemos la solución a todo el problema, porque tenemos todas las respuestas. Y ya terminamos nuestro ejercicio.